Hola, soy Fernando Gallegos, soy fotógrafo, editor de trabajos fotográficos, editor de fotolibros y este es mi estudio. Me les platico un poco sobre lo que hago aquí. La mitad del trabajo que hago lo hago en el estudio de Alejandro Cartagena. Ahí colaboro con él para editar sus fotolibros y a veces fotolibros de otros artistas que hacemos. Como editor de fotolibros, lo que hago es colaborar con el artista para encontrar una forma en la que su trabajo y lo que quiere decir su trabajo se traduzca bien a página o al formato del libro. Esto involucra decisiones de diseño, decisiones de puesta en página, decisiones de las fotos que van y las que no van, y las que sí van, cómo es que van, decisiones de texto incluso a veces. Mi estudio está en la sala de mi casa. Lo que hago aquí es traer los archivos que voy a trabajar, por ejemplo, para editar fotolibros, o traer mis fotografías y trabajar en ellas. Las fotografías que yo hago las hago fuera de casa, entonces pues el lugar donde más trabajo probablemente es la calle. Salgo a caminar, reflexiono sobre los espacios que habito, que exploro, y le tomo foto prácticamente todo lo que me llama la atención, porque pienso que lo que nos llama la atención es lo que nos pide que busquemos una explicación o que entendamos qué es lo que está pasando con eso. De esa manera nos hacemos una idea sobre los lugares y podemos entenderlos un poco mejor, o al menos nos hacemos las preguntas correctas, las preguntas que nos hace falta respondernos. Ya de vuelta en mi estudio, después de haber mandado a revelar las fotografías, traer los negativos, escaneo los negativos, organizo mis archivos, ordeno las fotografías y empiezo a retocarlas y a seleccionar las fotografías que funcionan para el proyecto que esté trabajando en ese momento. Mis proyectos por lo general son narrativas muy fragmentadas, que emergen de reflexiones sobre espacios a veces muy específicos y a veces muy abstractos. Jaula para aves, por ejemplo, es un trabajo que hice en Argentina, en un pequeño pueblo donde algunas personas pusieron sus casas para vivir ahí solos. Las casas están muy alejadas entre ellas y por lo general no ves familias o parejas. Entonces ese lugar me sirvió para reflexionar un poco sobre la soledad y la necesidad que tenemos a veces las personas de buscar esa soledad, con cualquiera que sea la consecuencia que trae eso. Pero otros trabajos, como el que estoy trabajando actualmente con el apoyo del FONCA, que se llama Señales del Ordinario, es una reflexión más abstracta sobre la ciudad en general, que me pone a cuestionarme qué es una sociedad y cómo es que funciona una sociedad a través de las cosas que veo en la calle, ¿no? Que son cosas que la gente deja o construye o pone y no parecen tener un plan de ningún tipo. Me pone a pensar que una sociedad como esta, más que una sociedad, es un grupo de gente que están en constante conflicto entre ellos. En todos mis proyectos me interesa mucho explorar la forma en la que funciona el lenguaje fotográfico en un trabajo, ¿no? Fotográfico. Cómo se comunican las imágenes entre ellas, cómo generan experiencias estéticas, qué es lo que se lee en ellas y de qué manera. Entonces todos mis proyectos terminan siendo muy fragmentados y permiten lecturas muy libres en ese aspecto. Y aún con esa libertad se convierten en una invitación que yo le hago a la gente, pues, para que camine conmigo y piense en los espacios que recorremos. Aunque en estos tiempos de coronavirus paso tal vez el 90% sentado en la computadora, trabajando en mis proyectos o editando libros o trabajos de otras personas, casi siempre termino el día en el patio. En el patio me tomo una cerveza y me quedo ahí sentado, a veces leyendo o a veces nomás pensando en el trabajo que acabo de hacer o lo que voy a hacer después. Y eso es todo lo que hay en mi estudio, y gracias por venir a visitar.